son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Verso 3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Sacerdotes ungidos para ejercer el sacerdocio. Versículo 10. Y constituirás, está hablando el Señor a Moisés, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare, allí se da por el contexto, se refiere al santuario o al tabernáculo. Y el extraño que se acercare morirá. El extraño que se acerque al santuario o el extraño que se acerque al tabernáculo morirá. ¿Por qué? Porque el acercarse a Dios a través del santuario o por medio del santuario sería exclusivamente función de los sacerdotes, nadie más. Bien, esta mañana quiero hablarles a ustedes acerca de un sacerdocio caducado. Un sacerdocio caducado, caducó. Este sacerdocio caducó. Tuvo su tiempo. Pero este sacerdocio arónico, este sacerdocio levítico, caducó. Ya no existe. Entonces, si nosotros entendemos estas verdades del Antiguo Testamento, tendremos una convicción muy grande sobre nuestra función, nuestro papel como creyentes, como cristianos o como miembros de un nuevo pacto. Amén. Bien, empecemos entonces. La razón por la que Dios establece un sacerdocio es porque Él es perfecto y el hombre es imperfecto. Pero más que imperfecto, es pecaminoso. Entonces, hay una gran distancia entre el Creador y la criatura. Un Dios perfecto y santo, y una criatura imperfecta y pecaminosa. Por consiguiente, entonces, para acercarse a Dios, el ser humano necesita un mediador. Necesita alguien que esté, como dijo Job, un árbitro que haga de mediador. Necesita el ser humano alguien que haga la función de abogado, que se sitúe entre Dios y la criatura, porque es imposible que el hombre se acerque en su condición pecaminosa a un Dios santo, santo, santo. Por eso es que cuando Dios habló con Moisés, le dijo: quítate las sandalias o tus zapatos, porque estás pisando un lugar santo. Y entonces Moisés se quitó sus zapatos. Era la orden de Dios. La tierra donde estás parado es tierra santa, porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces el hombre necesita un mediador para encontrarse, para poderse comunicar con Dios. Dios quedó totalmente aislado, o mejor dicho, al contrario, el hombre quedó totalmente aislado desde el momento en que desobedeció el mandato, el decreto. La desobediencia hace que la desobediencia, que es pecado, hace que
se forme una barrera entre el Creador y la criatura, entre Dios y el ser humano. Y lo único que puede resolver esa separación, ese distanciamiento, es un mediador. Para Israel, para el pueblo de Israel, una vez formado como nación, su mediador fue Moisés. Moisés fue el mediador del pueblo. El pueblo se quedó abajo al pie del monte. Moisés subió. Estuvo 40 días, 40 noches en la presencia de Jehová. Y el pueblo abajo esperaba, con la incógnita, con la incertidumbre, ¿qué estará pasando allá arriba? Mientras Moisés estaba en la cima de la montaña, Dios le entregaba no solo los 10 mandamientos en tabla de piedra, sino le entregaba todos los decretos, todos los mandamientos, todas las regulaciones de cómo el pueblo habría de conducirse de acuerdo a la ley. Entonces Moisés está en la presencia de Dios. El pueblo está abajo. Dios no se va a comunicar con el pueblo, sino con su siervo. El día que el pueblo vio la gloria de Dios, fue tan poderosa, los truenos, los relámpagos, el temblor, el sonido de bocina, todo era tan fuerte que el pueblo le pidió a Moisés que ellos pudieran alejarse, porque dijeron: si seguimos aquí vamos a morir. Déjanos retirarnos. Habla con Dios y lo que tenga que decirnos, tú nos lo dices. Eso es el mediador. Entonces, para Israel, Moisés fue el mediador. Pero sabiendo que Moisés iba a morir en su momento, Dios establece un sacerdocio permanente y le pide a Moisés que unja a su hermano Aarón como sumo sacerdote, y le dice que incluya a los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Itamar y Eliezer. 4 hijos que tenía Aarón. Ellos serían los sacerdotes de Dios, los únicos que podrían entrar en el lugar, los únicos que podrían entrar al santuario para quemar incienso o para ofrecer la sangre de los animales sacrificados afuera. Aarón y sus 3 hijos, sus 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nada más ellos nada más, Aarón y sus 4 hijos, eran los únicos autorizados por Dios para entrar al santuario. El santuario estaba dividido en dos secciones. El primero se llamaba lugar santo, y luego había un velo, y detrás del velo estaba el lugar santísimo. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Los sacerdotes entrarían cada mañana y cada tarde al lugar santo, todos los días. Pero al lugar santísimo entraría el sumo sacerdote solo una vez en el año. Una vez nada más, un día en el año. Ese era el santuario. Los únicos que podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo serían Aarón y sus hijos y su descendencia. Ellos formarían la familia sacerdotal. Más adelante Dios le va a decir a Moisés que separe a los levitas como tribu. Los levitas, la tribu de Leví fue apartada para Dios y no recibieron herencia en la distribución de la tierra de Canaán. Dios le dijo a Moisés: ellos no van a tener herencia porque ellos van a trabajar en el santuario. Ellos se encargarán de armar y desarmar el santuario, de llevar las cosas santas en sus hombros,
de degollar los animales, de desollarlos, de preparar el perfume, preparar todo aquello que había de ser vaciado o derramado en libación, todo lo que concernía el culto, llevar leña, llevar agua, hacer el fuego, etcétera, etcétera. Ese sería trabajo de los levitas. Pero los levitas no eran sacerdotes. Los levitas no eran sacerdotes, ellos serían trabajadores del templo, del santuario. Los únicos sacerdotes serían Aarón y sus hijos. Los levitas serían como siervos de los sacerdotes. Ellos estarían para servir a los sacerdotes. Muy bien, creo que esto ya está claro. Los sacerdotes serían nada más y nada menos que toda la familia de Aarón, comenzando con Aarón, para entrar todos los días al lugar santo y un día al año al lugar santísimo. ¿Sí lo entendimos? Bueno, la porción que tenemos en Números 3, del 1 al 10, podemos dividirla en 3 partes, rápidamente. O mejor, si podemos dividirla en 3 partes. Primero, la elección del sacerdocio. Y a esto yo le llamo una elección soberana. Luego tenemos un segundo punto, el fracaso humano. El fracaso humano, yo le llamo la decepción humana. Como seres humanos, aún los hijos de Aarón cometieron una falta tremenda. Y eso pues es una decepción. ¿Por qué? Bueno, porque esto ocurre en ese nivel, en esa cúpula espiritual. Ellos eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Pero aún ahí se da una falta espantosa. Entonces yo le llamo decepción humana. Primero es la elección soberana. Dios elige soberanamente, pero aún así aquellos elegidos le fallan. Y por último, la tercera es la prohibición divina. Veamos rápidamente estos 3 puntos. Número 1, elección soberana. Dios fue el que dijo: elíjanme. Le dijo a Moisés: llama a tu hermano. Y voy a leer lo que dice Éxodo capítulo 28, verso 1. Si quiere buscarlo, le doy un segundo para que lo busque. Éxodo 28, 1. ¿Qué dice Éxodo 28, 1? Dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ellos no se promovieron, ellos no se anunciaron, ellos no buscaron el cargo. Dios los llamó. Dios le dijo a Moisés: llama a tu hermano y a sus 4 hijos para que sean mis sacerdotes. Dios es el que elige y su elección es soberana. Esto era muy importante porque si no hubiera, imagínense que Dios le hubiera dicho a Moisés: convoca al pueblo para que elijan un sacerdote. Hubiera sido un caos. Y todos han dicho: a mí me gusta aquel, a mí me parece, a mí me convence el otro. Miren, ese es bueno, el otro es mejor. Y no hubieran elegido al mejor. Dios estaba librando a Aarón de que más adelante lo sustituyeran por otro. Porque Dios es el que hace la elección y su elección es soberana. Y Dios estaba también librando al pueblo de cometer errores, de cometer el error de elegir un sacerdocio equivocado.
Siempre que el pueblo elige, ¿qué pasó cuando ellos pidieron reyes? A pesar de que los reyes tampoco iban a ser elegidos por el pueblo, pero ellos pidieron reyes. Ellos dijeron, ya no queremos ser gobernados por jueces, queremos que nos gobiernen reyes. Y Samuel les advirtió que al elegir ellos, al hacer ellos elección y al tener reyes a su gusto, pues les iba a ir mal. Y les fue mal. ¿Dónde terminó la monarquía? En cautiverio. Las 10 tribus terminaron en Asiria y las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín, en Babilonia. Los reyes fallaron. Bueno, entonces Dios estaba librando al pueblo de cometer el error de elegir gente equivocada, a la persona equivocada, pero también estaba protegiendo a Aarón para que el pueblo no lo malinterpretara. Así que la elección Dios la hizo. Dios dijo, ellos son mis sacerdotes. Pero ¿qué sucede? Versículo 4, voy en el capítulo 3, versículo 4. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto del Sinaí. Y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Entonces, eran 4, ahora quedan 2. ¿Por qué le llamo decepción? Decepción humana, porque pues Dios los había elegido, pero ellos cometieron un gran error, cometieron un pecado muy grave. No sabemos realmente cuál fue el pecado. En Levíticos capítulo 10 encontramos nada más que Nadab y Abiú entraron al santuario y ofrecieron fuego extraño. Y que cuando ellos estaban ofreciendo fuego extraño, fuego salió de la presencia de Dios y los consumió. Y murieron dentro del santuario. Tan triste fue aquel momento. Aarón sufrió mucho, perdió 2 hijos en el mismo día, en el mismo momento. Y sus hermanos tuvieron que entrar al santuario, pero para eso tuvieron que purificarse. Tuvieron que pasar por un proceso de purificación para entrar a sacar a sus hermanos porque estaban muertos dentro del lugar santísimo. ¿Cuál sería o cuál habría sido el pecado de Nadab y Abiú? Algunos piensan que su pecado fue llevar carbones que procedían de otro lugar. Lo que pasa es que el sacerdote entraba todos los días a quemar incienso y el fuego que él llevaba para quemar incienso tenía que venir del altar de los sacrificios, del altar de los holocaustos. Un altar que estaba en el atrio era de bronce. Ese altar tenía fuego las 24 horas, toda la noche y día estaba ardiendo. Ahí se sacrificaban los animales. Y del fuego del altar el sacerdote llevaba, en el incensario llevaba fuego para quemar incienso. Se piensa que ellos tal vez llevaron fuego de otro lado, no del altar. Esa pudo haber sido la razón, fuego extraño. Es posible también que entraran al santuario sin el consentimiento de sus padres, de su papá, que era Aarón. Era de suponerse que si entraban todos los días a quemar incienso al lugar santo, y esto era función de Aarón y de sus hijos, pues yo supongo que Aarón se programaban, se organizaban y decían, bueno, el lunes yo, el martes tú, el miércoles tú, y así vamos turnándonos cada día para hacer la función sacerdotal de quemar incienso. Es posible que entraron en un momento en el que no les tocaba. Es más, generalmente
Esto es lo que yo creo, es lo que necesito tener en la base bíblica, pero normalmente entraba al santuario o al lugar santísimo un sacerdote nada más. Era una persona. Pero en este caso entraron dos, los dos hermanos. Porque el sacerdote entraba para encontrarse con Dios, para adorar a Dios, pero era un encuentro personal, muy íntimo. Pero aquí entraron dos. Se cree también que el pecado de Nadab y Abiú fue haber entrado al santuario ebrios. Porque en el capítulo 10 de Levíticos, una vez que termina el relato donde sus hermanos sacan los cadáveres, inmediatamente viene una ley que dice: el sacerdote nunca tomará vino ni sidra antes de entrar en el santuario. Si eso se escribe, inmediatamente da la impresión de que esta pudo haber sido la razón por la cual cayeron muertos. Iban ebrios. Bueno, lo que podemos decir que, a pesar de que eran los sacerdotes elegidos por Dios, eran seres humanos con debilidades y defectos. Ellos fracasaron como sacerdotes, eran pecadores, murieron dentro del santuario como muestra del juicio de Dios. Pero al final de cuentas, también Aarón murió, también murió Eleazar e Itamar, los otros sus hermanos, también murieron. No murieron por juicio divino, pero llegó el momento en que murieron. De viejos, murieron. Y los hijos de ellos, los hijos de Itamar y de Eleazar, seguirían siendo los sacerdotes, porque así fue como funcionó el sacerdocio. Era la familia sacerdotal. Esa familia creció mucho y llegó en los tiempos de David, eran miles descendientes de Itamar y de Eleazar. Entonces David tuvo que organizar el sacerdocio de cada 15 en cada 15 días. Lo organizó, porque eran muchos. Entonces, oiga esto entonces. Ellos murieron por causa de juicio dentro del santuario. Pero al final de cuentas, los otros, su papá, sus hermanos, los sobrinos, los descendientes, todos morían. Aunque no fuera por juicio, morían. No por juicio de Dios, pero morían. Esto es muy importante porque lo vamos a ver por qué, cómo es que aplica esto la carta a los hebreos. Así que el sacerdocio que fue elegido por Dios estaba constituido por seres humanos, hombres que fallan. Usted va a ver más adelante a Elí, por ejemplo. Elí en los primeros capítulos del primer libro de Samuel. Elí era el sumo sacerdote y sus hijos, no me acuerdo el nombre, pero sus hijos eran unos mundanos. Sus hijos eran sacerdotes también, porque eran hijos de Elí, el sumo sacerdote. Pero Elí era un sacerdote alcahuete, consentidor. Y sus hijos eran inmorales, eran aprovechados, eran abusivos y estaban en el santuario. Eran sacerdotes, eran descendientes de Aarón. Y Elí, el sacerdote, no los castigaba, no los corrigió nunca. Por eso Dios levanta a Samuel y de niño Samuel le dice a Elí: voy a matar a tus hijos. Los voy a matar porque tú no los corregiste. Eran sacerdotes. Lo que trato de decirles es que aunque Dios elige soberanamente, esos sacerdotes eran seres humanos, fallaban, eran pecadores. Es decir, no fueron elegidos por ser mejores que sus hermanos o superiores a los israelitas, al resto de israelitas. No, eran seres humanos
expuestos a fallar y a pecar. Por eso es que Hebreos nos va a decir que ese sacerdocio era imperfecto. Este es el detalle. Hebreos nos va a enseñar que ese sacerdocio no podía salvar a los que se acercaban a Dios por medio de ese sacerdocio. No podían salvar a los que se acercaban a Dios a través de ellos, porque era un sacerdocio defectuoso por hombres que también fallaban y que al final morían. No era un sacerdocio perfecto, primero por el pecado. Tampoco era perpetuo porque morían. El pecado y la muerte hacía que ese sacerdocio no resolviera el problema del pecado. El pueblo tenía que acercarse a Dios a través de ese sacerdocio, pero era un sacerdocio imperfecto y temporal, porque morían. Esto es lo que Hebreos nos va a enseñar. Ustedes, los que estudiaron anoche en sus células, vieron, hablaron, se expuso anoche sobre el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio perfecto. Líderes, los felicito, se abordaron este tema, porque esto es una retroalimentación y es una expansión o ampliación del tema que se trata el día sábado. Entonces, era un sacerdocio imperfecto y temporal. Era necesario un sacerdocio perfecto y perpetuo. ¿Y quién podía tener ese sacerdocio? Recuerde que el hombre necesita un mediador. No puede acercarse a Dios. Tiene que haber un mediador. Pero ese sacerdocio, que era el medio para acercarse a Dios, eran imperfecto y temporal. Pecaban y morían. Se necesitaba un sacerdocio perfecto y eterno. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? ¡Aleluya! La prohibición divina la encontramos en el verso 10. Dice allí: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entre los extraños estaban también los levitas. Si un levita entraba al santuario, ellos eran extraños porque no eran sacerdotes. Estoy enfatizando esto porque por más de 40 años daba vuelta en mi mente que también los levitas eran sacerdotes. Pero cuando uno estudia la palabra, que es algo que es inagotable, la Biblia nos enseña día a día, cosas que por años no hemos entendido. Los levitas también eran extraños si se trataba de entrar en el santuario. Nadie que no fuera Aarón y sus hijos podían penetrar en ese lugar. Y aquí dice: el extraño que se acercara al santuario moría, porque este era prerrogativa o privilegio exclusivo de los sacerdotes. Pero les dije al principio que hoy les iba a hablar sobre un sacerdocio caducado. Este sacerdocio caducó. ¿Cuándo caducó? ¿Cuándo? Hebreos nos lo explica. Hebreos nos va a decir que que Dios levantó a Jesús como sacerdocio de un nuevo pacto, pero no de la orden de Aarón, sino de la orden de otro sacerdote más antiguo que se llamaba Melquisedec. Que este sacerdocio es un sacerdocio perfecto y eterno, que no es afectado ni por el pecado ni por la muerte. El sacerdocio de Jesús es perfecto y perpetuo, eterno. Aleluya, gloria a Dios. Hay unos 40 millones de cristianos
millones de cristianos que no han entendido esto y por eso siguen teniendo un sacerdocio humano. Por eso todavía tienen un santo pontífice, sencillamente porque no han entendido esta verdad, esto que es fundamental. Oh, si tan solo entendieran la carta a los hebreos, si no lo entendieran eso, todo ese sacerdocio mundial se desploma. ¿Por qué? Porque ahora ya no necesitamos un santo pontífice. Ahora ya no necesitamos sacerdocios humanos. Ya no necesitamos sacerdocios con vestiduras sacerdotales, con símbolos de autoridad espiritual. Ya no. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Aleluya. Hermanos, es que al sacerdocio arónico, Aarón y sus hijos, las vestiduras les daban autoridad. Las vestiduras que ellos, porque fueron vestiduras diseñadas por Dios. El sumo sacerdote llevaba una mitra de oro, una diadema de oro, que decía santidad a Jehová. Llevaba un pectoral, un pectoral aquí, una plancha donde iban 12 piedras preciosas y en cada una el nombre de una tribu de Israel, los 12 nombres de las tribus de Israel sobre su pecho. Y aquí llevaba otras 2 piezas y a esto le llamaban las sombreras. Aquí también llevaba otras 6 piedras y allí los nombres de los hijos de Israel. Así que el sumo sacerdote llevaba piedras preciosas en sus hombros, piedras preciosas sobre su corazón, significando que él llevaba en sus hombros y en su corazón a su pueblo, que él era el representante de sus hermanos ante Dios. Entonces, sus vestiduras fueron decoradas primorosamente, de una manera hermosísima. Pero sus vestiduras le daban autoridad sacerdotal. Eran vestiduras santísimas. Y esa es la parodia que hoy vemos, hoy en día. El sacerdocio que hoy vemos en el cristianismo mundial es una imitación de un sacerdocio caducado. Es un sacerdocio caducado. El sacerdocio arónico. El sacerdocio que hoy vemos con vestiduras sacerdotales, con mitra, con turbante y con todo lo que, con vestiduras que supuestamente dan autoridad, es una imitación, una parodia del sacerdocio antiguo, pero fuera de contexto. No es el sacerdocio del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios, el Señor, Él constituyó para su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y no dice nada más. Y Pablo le dijo a los hermanos, a Timoteo propiamente, que constituyera ancianos en cada iglesia. Y esos ancianos en griego eran llamados obispos. Eran obispos, pero obispos en el sentido de que eran ancianos. No porque llevaran una vestimenta que los distinguiera. No eran ancianos, eran obispos. Yo soy un obispo. Los hermanos que fungen en un cargo de autoridad son obispos. Es tan sencillo. Cuando uno vuelve a las escrituras, mire, no cabe duda que el diablo ha cegado el entendimiento de los que no creen la palabra, para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio. Con la misma escritura y con la misma religión, el diablo ha engañado a la gente.
Nos ha pasado como le pasó a Moisés, que con la misma vara con la que él abrió el mar rojo, con esa misma golpeó la roca. Y por haberlo hecho quedó destituido de la tierra prometida. Así que la prohibición era: no, nadie se acerque. El que se acerque va a morir. Por eso era necesario un sacerdocio, que para Israel fue Moisés, fue Aarón y fueron sus hijos. Y para eso había un santuario, un tabernáculo, que en algún momento podríamos, un jueves tal vez, porque necesitamos oscuridad para enseñar todo lo concerniente al culto en el santuario. Es bellísimo. Pero ahí era donde estaba el culto sacerdotal. Todo esto, dice Hebreos, eran sombras de las cosas que vendrían después. Sombras nada más. El tabernáculo, con toda la belleza que no conocemos toda, porque no lo he explicado tal vez. Todo eso, el sacerdocio con toda su hermosura en cuanto a sus vestiduras y a sus funciones, todo eran sombras. Tengo nada más 10 minutos para explicar lo que sigue. Vámonos a la carta a los Hebreos. Vámonos a la carta a los Hebreos, desde Números a Hebreos. Estamos lejos, pero ya llegamos. Hebreos, vamos a Hebreos. Y yo lo que voy a hacer es leer los pasajes. Si usted quiere irlos anotando, está bien, pero si usted me dijera: hermano, yo no pude anotar, necesito las citas bíblicas, ahí le va mi WhatsApp, yo le mando toda la enseñanza escrita, la que doy cada domingo. Usted lo puede hacer, claro, porque esto es una escuela dominical, es un lugar para aprender las escrituras. Vamos a Hebreos capítulo 7. Capítulo 7, verso 22. Léalo porque esto es de suma importancia. Si usted llega a entender estas cosas, usted se va a dar cuenta, primero, de lo que significa ser creyentes del nuevo pacto. Y segundo, la triste realidad y la triste condición del mundo cristiano. Vamos, verso 22. 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador la palabra fiador aquí es mediador. Es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La palabra inmutable quiere decir que no cambia. No cambia, un sacerdocio que permanece sin cambiar. Aleluya. Capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, de este mundo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterno rescate, eterna salvación, eterna redención. Una sola vez lo hizo, solo una vez derramó su sangre y con ella entró en el lugar santísimo, pero no al lugar santísimo terrenal, sino al celestial, llevando su propia sangre, y de esa manera él, dice aquí,
obtuvo eterna redención. Siempre en el capítulo 9, verso 24. Dice 24 y 25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ese era el detalle. El sumo sacerdote Aarón y sus hijos entraban cada año con sangre ajena, es decir, de un becerro o de una oveja o de un cabro o de un borrego, de un cordero. No, dice aquí, Jesús se presentó con su propia sangre en el lugar santísimo celestial. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Él entró en el santuario verdadero, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Por nosotros. Usted no necesita más mediador. Es que yo no necesito que la mamá de Jesús intervenga por mí. No, Él está allí por mí. Él entró al lugar santísimo por nosotros. Él no necesita que alguien más le esté pidiendo a Él para que Él le pida al Padre. No, por favor, todo eso es herejía del cristianismo histórico. Ay, hermanos, esto es maravilloso. Es por nosotros. Yo no tengo que esperar que Pedro, Juan, Santiago intercedan por mí, que los ángeles, que el arcángel, que los arcángeles, que los querubines, que los serafines aboguen por mí, que el profeta Moisés, que Job, que David intercedan por mí, como usted lo ha oído muchas veces cuando están pidiendo la intercesión por el alma de alguien. No. Diablo cochino, has engañado a las multitudes que no conocen la palabra de Dios. Por no conocer la palabra, dijo el profeta, mi pueblo fue destruido. No necesitamos mediadores, porque por eso Él se presentó solo una vez por nosotros. Aleluya. Y termino, capítulo 10, verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso concerniente al sacerdocio arónico, todos los días quemando incienso y ofreciendo holocaustos, porque déjeme recordarle que era decreto de Dios que se debía matar un cordero en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, todos los días, por estatuto perpetuo. Día a día se hacían holocaustos para pedir, para interceder por el pueblo. Pero aquí el escritor de Hebreos está diciéndonos, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar el pecado. Verso 12, pero, eso significa todo cambió. Por eso estoy hablando de un sacerdocio caducado. Pero Cristo
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y punto. No más. Es solamente cuestión de aceptar lo que dicen las Escrituras. Concluyo. Jesús es el sumo sacerdote. Ahora, que el ser humano necesita a gritos. Es el sumo sacerdote que el ser humano necesita. Pero su sacerdocio no tiene nada que ver con Aarón, sino con un sacerdocio que muchísimos años antes que Aarón. Lea conmigo el capítulo 7 de Hebreos, versículo 21. Dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, o sea Jesús, con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto lo va a venir desarrollando la carta a los Hebreos. Jesús, el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia. Él es el único sacerdote que no cambia, porque no es el orden de Aarón, sino es del orden de Melquisedec. Si usted quiere saber más de Melquisedec, lea todo el capítulo 7 de Hebreos, o en su momento allá el capítulo 27, 28 de Génesis. Él es el único, Jesús entonces es el sumo sacerdote que el hombre necesita a gritos. No necesita mediadores, solo necesita un mediador, nada más. No necesita mediadores, necesita un solo mediador. Versículo 25, capítulo 7 siempre, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo él siempre para interceder por ellos. Aquí en esto hay dos cosas con las cuales estamos concluyendo. Número uno, él como sacerdote puede salvar y salvar para siempre, de aquí, perpetuamente, salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Ve la verdad? ¿Lo ve? Él puede salvar eternamente a todo aquel que por medio de él, de Jesús, se acerca a Dios. Luego dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Los salva y luego intercede por ellos. Él me salvó y él está intercediendo por mí. Él lo salvó a usted cuando usted se acercó a Dios por medio de él, de Jesús. Él como sumo sacerdote lo salvó y ahora él vive para interceder por usted. ¿Qué le parece? ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos esperar? Dios es perfecto, su plan es perfecto, su obra es perfecta. Por eso es que Jesús dijo en la cruz, antes de entregar el Espíritu, consumado es. Es decir, el plan estaba hecho, la obra estaba terminada, estaba concluida. Dios no dejó nada a última hora.
No quedó nada pendiente. Dios no tenía un plan alterno, no hubo un plan de contingencia. Todo fue diseñado desde la eternidad a perfección. No hay nada. No, mire, Dios no dijo, bueno, yo pongo a mi hijo, él es el único salvador y él será el único sacerdote, pero por si acaso voy a poner ahí a otros apóstoles, profetas, ángeles, etcétera, para que también lo ayuden a mi hijo. No, esa es ocurrencia humana. Eso está fuera de las Escrituras. Es por no conocer las Escrituras que el pueblo ha perecido. No necesitamos más que aceptar el plan de Dios. Usted necesita dos cosas: un Salvador y un sacerdote. Y ese Salvador y ese sacerdote es Jesús. Usted no necesita un pastor que sea su cobertura. Su cobertura es Él. Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted necesita solo una cobertura, y es la cobertura del Señor. Es la cobertura del Señor. Cuando usted llega a Él, usted nace de nuevo. Usted es un hijo. ¿Qué más quiere? ¿Qué más necesita? Escudriñemos las Escrituras y nos vamos a dar cuenta que hay cositas aún dentro del pueblo evangélico que no están muy bien definidas conforme a la palabra del Señor. Pero escudriñemos la Biblia. Usted necesita un Salvador y un sacerdote, y ese es nada más Jesús, el que murió como ofrenda por el pecado, pero resucitó y ascendió para ser nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, viviendo eternamente para interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque aunque fuimos llamados soberanamente por Dios, aunque Él nos llamó soberanamente, nosotros también hemos fallado. También hemos pecado. También merecemos que el fuego de Dios nos consuma, porque no hemos sido ovejitas tan buenas que se diga. No. Somos merecedores de que el fuego de Dios salga y nos consuma. Nos hemos atrevido a venir ante su presencia y muchas veces levantar nuestras manos, pero hemos atentado. Nada más que hay alguien que entró a su presencia, al lugar santísimo, y vive para interceder por nosotros. Por eso no hemos sido consumidos. ¿Cuánto da gloria a Dios esta mañana? Vamos a estar de pie. Yo quisiera que alabáramos al Señor, que dijéramos algo que tenga que ver con ese lugar que mi Señor ocupa, ese lugar donde mi Señor está ahora. Yo estoy seguro, porque Él no está muerto, Él está vivo, y está vivo a la presencia del Padre. Él es mi sacerdote.